He trabajado como guardia de seguridad durante la mayor parte de mi vida. No es el trabajo más glamuroso, pero paga las cuentas. Gasolineras, tiendas de conveniencia, pequeños comercios, lugares donde la mayor parte del tiempo solo estás sentado, vigilando las cosas. Pero cuando vi el anuncio para un turno nocturno en el centro comercial local, pensé que finalmente había encontrado algo mejor. El sueldo era bueno, mejor que cualquier cosa que había visto en años. Los horarios tampoco estaban mal, de 11 p.m. a 6 a.m. Era solo un edificio, y me imaginé que sería tranquilo y fácil. ¿Qué tan difícil podía ser? Ya me imaginaba sentado en la oficina de seguridad, viendo las cámaras y caminando por un lugar que parecía demasiado grande para el silencio de la noche. Apliqué de inmediato y al día siguiente me llamaron. Era el gerente, el señor Hensley, preguntándome si podía ir esa misma tarde para una entrevista. Parecía algo apresurado, pero no lo cuestioné. Necesitaba el trabajo y el centro comercial no estaba lejos de donde vivía. Conduje hacia allá, tratando de sacudirme la sensación de que todo estaba sucediendo demasiado rápido. ¿Estaba el centro comercial tan desesperado por un guardia nocturno? La entrevista fue rápida, casi apresurada. Hensley me preguntó sobre mi experiencia, pero no parecía estar prestando mucha atención. Me explicó lo básico: revisar las cámaras cada 15 o 30 minutos, hacer rondas cada hora, nada fuera de lo común. Al final, me miró y preguntó: ¿puedes empezar esta noche? Eso me sorprendió. La mayoría de los lugares quieren tiempo para hacer papeleo o verificaciones de antecedentes, pero no iba a discutir. Claro, dije, tratando de no sonar demasiado ansioso. Parecía aliviado. Genial, estamos con poco personal, admitió, frotándose las sienes como si el día hubiera sido demasiado largo. Los últimos guardias no duraron mucho. Espero que tú seas diferente. Sus palabras me hicieron detenerme. ¿A qué se refería con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, me dio la llave de la oficina y me dijo que me presentara a las 11 p.m. en punto. Cuanto antes empezara, antes me pagarían, me dije. Le estreché la mano, salí de la oficina y fui a casa a dormir unas horas antes de mi turno. Cuando llegué al centro comercial, estaba oscuro y desierto. El estacionamiento, que durante el día estaba lleno de coches, estaba casi completamente vacío. Unos cuantos vehículos dispersos permanecían bajo el tenue resplandor de las luces del estacionamiento, pero el espacio se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. Hacía que el edificio pareciera un gigante dormido, y por un segundo consideré dar la vuelta y regresar a casa. Algo se sentía mal. Lo descarté como nervios del primer día y caminé hacia la entrada de empleados. El señor Hensley me recibió en la puerta. No dijo mucho, solo me llevó por los pasillos hasta la oficina de seguridad, explicando nuevamente los protocolos básicos mientras caminábamos. La oficina era pequeña, una sala estrecha en la parte trasera del centro comercial llena de pantallas que mostraban imágenes granuladas de las cámaras repartidas por todo el edificio. Revisa las cámaras cada 15 a 30 minutos, me recordó. Haz tus rondas, asegúrate de que todo esté en orden. Lo de siempre. Me miró antes de agregar. Y presta atención a las escaleras mecánicas y al área de juegos. A veces suceden cosas ahí. Esa última parte me hizo detenerme. ¿Suceden cosas? Principalmente niños tratando de colarse o hacer travesuras después de horas. Ya verás. Asentí, aunque su tono me puso la piel de gallina. Me dio una hoja impresa con instrucciones estándar. Me estrechó la mano nuevamente y dijo: buena suerte, nos vemos en la mañana. Una vez que se fue, me quedé solo. El silencio del centro comercial vacío se asentó sobre mí como una pesada manta. Me senté frente a los monitores, revisando las cámaras. Las escaleras mecánicas estaban quietas, las tiendas oscuras y vacías. Por un momento me relajé. Solo era un centro comercial, nada inquietante en eso. Solo un edificio grande y vacío. Después de unos minutos, sentí una presencia detrás de mí. Salté, con el corazón latiendo con fuerza. Ahí, justo a mi lado, estaba un conserje. Sonreía, claramente divertido por mi reacción.
No quería asustarte, amigo, dijo, su voz ligera. Debes ser el nuevo. Solté una risa nerviosa, tratando de sacudirme la tensión. Sí, ese soy yo. No sabía que había un conserje aquí de noche. Se encogió de hombros. Siempre dejan a uno de nosotros para limpiar, asegurarnos de que todo esté listo para el día siguiente. Su tono se volvió un poco más serio. Solo asegúrate de seguir las reglas. Parpadeé. ¿Las reglas? ¿Te refieres a las instrucciones? Me entregó un papel arrugado, mirándome con una seriedad inquietante. Estas no son del gerente. Son las reglas que necesitarás si quieres pasar la noche. Desplegué el papel, esperando algún tipo de broma, pero la lista de reglas que contenía no tenía nada de gracioso. Reglas para mantenerte seguro por la noche. Regla 1. Revisa las cámaras de seguridad cada 15 a 30 minutos, pero no mires las imágenes por demasiado tiempo. Regla 2. Nunca mires directamente a los maniquíes después de la medianoche. Si los maniquíes cambian de posición, abandona el área de inmediato. Miré la lista con un nudo en el estómago. ¿Hablas en serio? La sonrisa del conserje había desaparecido. Te estoy advirtiendo, sigue las reglas o acabarás como el último chico. Intenté reírme. ¿Te refieres al último guardia? Asintió, sus ojos fríos. Renunció después de una noche. Ok. Guardé el papel en mi bolsillo sin revisar el resto de la lista, riendo nerviosamente. Bueno, voy a hacer mi primera ronda. El conserje se hizo a un lado, dándome una larga mirada antes de decir, «Cuídate». Asentí y salí de la oficina, pero sus palabras se quedaron conmigo. Había algo en su tono, en su mirada, que se sentía raro, como si realmente estuviera asustado. Pero no iba a dejar que una lista extraña de reglas me asustara. Pasada la medianoche, comencé a patrullar. El centro comercial era espeluznante por la noche, mucho más de lo que esperaba. La iluminación tenue proyectaba sombras largas y retorcidas sobre los pisos de baldosas. Cada sonido se sentía amplificado. Mis pasos resonando en las paredes. El zumbido de las luces fluorescentes. Los crujidos y quejidos distantes del edificio asentándose. Mientras avanzaba por uno de los pasillos principales, traté de concentrarme en la tarea. El centro comercial no era enorme, pero lo suficientemente grande como para necesitar patrullas regulares. Había muchas tiendas para revisar, algunas de ellas abandonadas, otras cerradas, con vitrinas que dejaban ver los escaparates desde la oscuridad. Un área de juegos infantiles cerca de la zona de comida permanecía en silencio, los juguetes de plástico coloridos luciendo extraños y sin vida bajo las luces de emergencia. Más adelante, pude distinguir las escaleras mecánicas, quietas y congeladas en su ascenso habitual, como reliquias de un tiempo más concurrido. Me estaba acostumbrando al silencio cuando noté algo extraño en una de las tiendas de ropa. La puerta de la tienda estaba completamente abierta. Me detuve, iluminando con mi linterna el interior oscuro. Al principio no vi nada fuera de lugar, pero al mover el haz de luz por la tienda, noté un movimiento en mi visión periférica, un leve desplazamiento, como si algo o alguien estuviera escondido en la oscuridad. Giré la cabeza para mirar directamente, pero no había nada. Solo unos maniquíes parados al fondo, tan inmóviles como siempre. Suspiré y sacudí la cabeza. No era nada. Solo mis nervios. ¿No iba a dejar que la lista espeluznante del conserje se metiera en mi cabeza? Entonces lo escuché, el leve sonido de ropa moviéndose. Volví a apuntar la linterna hacia los maniquíes, y ahí estaba. Uno de ellos definitivamente se había movido. Estaba un poco más cerca ahora, ligeramente fuera de posición en comparación con los demás. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Señor conserje!, grité, más por frustración que por otra cosa. Esto tenía que ser una especie de broma. Probablemente estaba observándome desde las sombras, tratando de asustarme. Pero no hubo respuesta. Solo el suave y perturbador sonido de telas moviéndose de nuevo detrás de mí. Me giré lentamente, escaneando con la linterna los maniquíes, y ahí fue cuando lo vi.
Uno de ellos había cambiado de posición nuevamente. Su cabeza ahora estaba orientada directamente hacia la salida. Sentí que mi respiración se cortaba. No había nadie más aquí. No había forma de que esto fuera un truco. Retrocedí rápidamente fuera de la tienda. No quería quedarme más tiempo del necesario. Mientras me alejaba, seguí mirando por encima del hombro. Y entonces lo escuché. Pasos. Pero no pasos normales. Eran pesados, ásperos, como madera o plástico arrastrándose por el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Me giré y ahí estaba, el mismo maniquí de la tienda. Estaba en medio del pasillo, mirándome con su rostro en blanco, sin vida. Los vellos en mi nuca se erizaron. Podía sentir la sangre drenar de mi rostro mientras lo observaba. Lentamente, rígidamente, comenzó a moverse hacia mí, sus articulaciones crujiendo y quejándose con cada paso. Sus movimientos eran robóticos, rígidos, como una muñeca siendo arrastrada hacia adelante. Hice lo que haría cualquier persona sensata. Corrí. Giré y salí corriendo por el pasillo, mis pasos resonando en el vasto vacío del centro comercial. No me importaba lo ridículo que pudiera parecer, solo necesitaba alejarme de esa cosa. Doblé la esquina, metiéndome en el pasillo que conducía hacia los baños. Los pasos detrás de mí se detuvieron, pero no me atreví a mirar atrás. Irrumpí en el baño, echándome agua fría en la cara, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando miré en el espejo, vi algo más. Había una mujer de pie cerca de los cubículos, de espaldas a mí, vestida con el uniforme sencillo de una señora de la limpieza. Parpadeé y ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El baño estaba vacío. Me desplomé de rodillas, exhausto y aterrorizado. ¿Qué estaba pasando? Traté de darle sentido a todo, pero nada encajaba. Entonces recordé la lista. Saqué el papel arrugado de mi bolsillo y lo desdoblé con manos temblorosas. Allí, escrito claramente en tinta negra, estaban las siguientes reglas. Regla 3. Si un maniquí parece que te está siguiendo, no mires atrás. A veces los maniquíes siguen a los guardias, pero si los ignoras, se detendrán. Si miras, sabrán que te diste cuenta y se acercarán. Sentí cómo se me hundía el corazón. Había mirado. Regla 4. Evita mirar en los espejos de los baños. Demasiado tarde para eso. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que ya había roto 2 de las reglas. Lo que fuera que estuviera pasando, lo estaba empeorando. Regla 5. Si escuchas a alguien hablando dentro de una tienda abandonada, no escuches. Tragué saliva. Aún no había escuchado a nadie, pero solo saber que existía esa regla me ponía nervioso. Regla 6. Si escuchas a un niño riendo en el área de juegos, vete de inmediato. Regla 7. Si al revisar la hora es más temprano que la última vez que miraste, regresa inmediatamente a la oficina de seguridad. Miré mi reloj, instintivamente revisando la hora. Marcaba las 11:30 p.m. La sangre se me heló. No había forma de que fueran las 11:30. Había comenzado mi ronda después de la medianoche y ya había pasado un buen rato desde entonces. Esto no era posible. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Corrí fuera del baño, mi corazón latiendo con fuerza mientras me dirigía de vuelta hacia la oficina de seguridad. El aire a mi alrededor parecía más pesado ahora, más opresivo, y las luces sobre mí parpadeaban tenuemente. El centro comercial, que antes pensé que sería un lugar tranquilo y seguro, ahora se sentía como una entidad viva, observando y esperando. Llegué a la oficina, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi respiración era entrecortada, mis nervios destrozados. Volví a mirar mi reloj. Eran casi la 1:00 a.m. Eso parecía correcto. Pero, ¿qué había pasado antes? ¿Por qué había cambiado la hora así? Me senté, tratando de calmar mis manos temblorosas. Necesitaba mantener la cabeza fría. No iba a dejar que este lugar me afectara. Saqué la lista de nuevo, leyendo las reglas restantes. Regla 8. Cierra con llave la puerta de la oficina de seguridad entre las 4:00 a.m. y las 4:30 a.m. y no la abras para nadie. Si tocan,
puede que no sean quienes piensas. Verifica en las cámaras. Regla 9. Si escuchas a alguien llorando en un probador, no abras la puerta. Regla 10. Si escuchas que una escalera mecánica está en funcionamiento, no investigues. Vigila el área desde las cámaras de seguridad. Regla 11. Bajo ninguna circunstancia debes salir antes de que termine tu turno. Si lo haces, corres el riesgo de que algo te siga fuera del centro comercial. Solté una risa nerviosa. ¿Qué clase de trabajo había aceptado? ¿Quién había escrito estas reglas? No podía entender nada de esto. Pero mientras estaba allí sentado, el peso de todo lo que había sucedido me presionaba. El maniquí, el cambio de hora, la figura en el espejo. Esto no era normal. Lo que fuera que estaba sucediendo, necesitaba sobrevivir la noche. Era más de la 1:00 a.m. y tenía que hacer otra ronda. Por mucho que quisiera quedarme encerrado en la oficina de seguridad, sabía que tenía que seguir los protocolos. Las cámaras no mostraban nada inusual, así que reuní mi valentía y volví a salir al centro comercial. Mientras caminaba con cautela por el pasillo principal, comencé a escuchar algo. Un murmullo débil proveniente de una tienda abandonada. Mi sangre se heló al recordar la regla 5. Me detuve en seco. El sonido del murmullo proveniente de la tienda abandonada era tenue, apenas audible sobre el suave zumbido del aire acondicionado del centro comercial. Pero era inconfundible. Había alguien o algo hablando dentro. Me forcé a moverme, mis piernas sintiéndose como plomo. La regla 5 resonaba en mi cabeza. Si escuchas a alguien hablando dentro de una tienda abandonada, no escuches. Intenté bloquear el sonido, diciéndome que solo era mi imaginación. Pero los suaves murmullos incomprensibles persistieron, creciendo más fuertes a medida que me acercaba a la tienda. Echando un vistazo a la vitrina de vidrio, vi que las ventanas estaban cubiertas con papel, bloqueando cualquier vista del interior. Mi respiración se cortó al acelerar mi paso, negándome a mirar en su dirección. No quería saber qué había detrás de esos papeles o qué estaba causando ese sonido. La voz ahora era más clara, pero aún distorsionada, como alguien hablando bajo el agua. Tenía que alejarme. Pasé de largo la tienda sin mirar atrás. La voz comenzó a desvanecerse y sentí que la tensión en mi cuerpo disminuía un poco. Pero al girar la esquina y entrar en el siguiente corredor, lo escuché de nuevo. Pasos, pero no pasos normales. Eran ásperos, irregulares, como el sonido de algo sólido arrastrándose por el suelo, casi como madera o plástico. Mi estómago se retorció. Sabía lo que era incluso antes de girar. Era el maniquí. Mi instinto gritaba que no mirara atrás, recordando la regla 3. Si un maniquí parece que te está siguiendo, no mires atrás. Si los ignoras, se detendrán. Si miras, sabrán que eres consciente y se acercarán. Aceleré el paso, manteniendo los ojos fijos al frente, tratando de ignorar el creciente sonido de los movimientos del maniquí detrás de mí. Cada paso que daba parecía más pesado, más deliberado. Mi corazón se aceleró a medida que los pasos se acercaban, pero no me atreví a darme la vuelta. «Solo sigue caminando. Solo sigue caminando», me repetía. El sonido del movimiento del maniquí se desvaneció y eventualmente ya no pude escucharlo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y desaceleré mi paso. Mis manos temblaban, pero al menos había seguido la regla. Lo que fuera que me estaba siguiendo se había detenido, por ahora. Entonces escuché algo más. El zumbido distante de maquinaria. Una escalera mecánica, en funcionamiento. Me congelé. Regla 10. Si escuchas que una escalera mecánica está en funcionamiento, no investigues. Vigila el área desde las cámaras de seguridad. Giré sobre mis talones y corrí de regreso a la oficina de seguridad. No iba a arriesgarme a romper otra regla, especialmente después de lo que acababa de vivir. Mi mente corría mientras regresaba por el pasillo, pasando junto a la ahora silenciosa tienda abandonada y hacia la seguridad de la oficina de seguridad. Podía escuchar la escalera mecánica a lo lejos, ese inconfundible zumbido mecánico, pero no me detuve. Irrumpí en la oficina, cerré la puerta de un golpe detrás de mí
y la aseguré. Mi respiración llegaba entrecortada y agitada. Inmediatamente dirigí mi atención a los monitores de seguridad, cambiando las cámaras. La cámara de la escalera mecánica se iluminó, y ahí estaba. Una figura. No era una persona. No exactamente. Era algo más. La figura era alta, anormalmente alta, con extremidades largas y delgadas, y su rostro estaba oscurecido por sombras. Estaba de pie en la escalera mecánica, su cuerpo rígido, moviéndose en movimientos lentos y antinaturales a medida que los escalones lo llevaban hacia arriba. Me quedé mirando la pantalla, congelado en mi lugar. Mi mente corría, tratando de procesar lo que estaba viendo. La cabeza de la figura giró lentamente, como si sintiera algo, y luego, increíblemente, miró directamente a la cámara, directamente a mí. Los monitores comenzaron a parpadear, estática llenando las pantallas, un fuerte zumbido llenando la habitación. Aparté la vista de la cámara, recordando la regla 1. No mires las imágenes durante demasiado tiempo. El zumbido se detuvo casi de inmediato, y cuando volví a mirar los monitores, la escalera mecánica estaba vacía. La figura había desaparecido. Me recosté en mi silla, mi cuerpo temblando. No podía seguir haciendo esto. Mis nervios estaban destrozados, y las reglas, esas malditas reglas, empezaban a sentirse como un juego cruel, diseñado para romperme. Solo tenía que pasar la noche. Solo unas horas más, me dije. Las horas siguientes pasaron en silencio. Permanecí en la oficina de seguridad, demasiado conmocionado para hacer otra ronda. Seguía mirando los monitores, observando los pasillos vacíos, las tiendas quietas, la escalera mecánica que permanecía inmóvil ahora. Todo parecía tranquilo, pero el aire en la oficina estaba denso de tensión. Luego escuché algo que envió una ola fría de terror por mi columna. Un golpe en la puerta. Salté. Mi corazón se me subió a la garganta. Me congelé. Mis ojos se dirigieron rápidamente hacia los monitores de seguridad para verificar el pasillo fuera de la oficina. No había nadie allí, pero el golpe sonó de nuevo. 3 golpes fuertes contra la puerta, como si alguien estuviera justo afuera. Y entonces escuché una voz. «Hey, ¿cómo va la noche? ¿Sigues pensando que las reglas son graciosas?» Era el conserje, o al menos sonaba como él. Tragué saliva, recordando la regla 8. Cierra la puerta de la oficina de seguridad entre las 4:00 am y las 4:30 am, y no la abras para nadie. Si llaman, puede que no sean la persona que piensas que son. Verifica las cámaras para confirmar. Miré el reloj. Eran las 4:03 am. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba nuevamente la cámara. El pasillo fuera de la oficina estaba completamente vacío. Pero los golpes continuaron, más insistentes esta vez. La voz del conserje resonaba a través de la puerta, sonando amigable, pero de alguna manera extraña. «Vamos, abre, te diré lo que realmente está pasando aquí». Me quedé congelado, mi mano flotando cerca de la manija de la puerta. Mi mente corría. Sonaba como el conserje, pero sabía que era mejor no confiar en mis instintos en este momento. Verifiqué la cámara de nuevo, y seguía sin haber nada. El pasillo estaba vacío. No podía abrir la puerta. No lo haría. Los golpes cesaron de repente. El silencio llenó la oficina nuevamente y solté un suspiro tembloroso. Seguí mirando la cámara, sin atreverme a moverme, hasta que finalmente el conserje apareció en la pantalla. Estaba justo afuera de la puerta, mirando directamente a la cámara. Golpeó de nuevo, su rostro retorcido con una sonrisa inquietante. Sentí que mi estómago se hundía. La forma en que miraba a la cámara no parecía humana. Su cuerpo comenzó a temblar, como si estuviera hecho de humo, y luego, lentamente, se disolvió en el aire, dejando solo un pasillo vacío. Revisé el reloj, 4:30 am. Lo que fuera que había sido, ya no estaba. Por primera vez en horas, el aire parecía quieto. El peso opresivo que había estado colgando sobre mí parecía levantarse, aunque solo un poco. Podía sentir la tensión aflojándose de mis hombros. Aunque mi cuerpo aún se sentía como un resorte,
listo para estallar en cualquier momento. Me levanté, mis músculos adoloridos por estar encorvados sobre los monitores tanto tiempo. Necesitaba estirar las piernas, moverme, aunque solo fuera para sacudirme el temor persistente que se aferraba a mí como una sombra. Después de todo lo que había pasado, no estaba dispuesto a hacer otra ronda completa, pero quedarme en la oficina se sentía asfixiante. Quizás una caminata corta, solo por el área inmediata de la oficina, ayudaría a aclarar mi mente. El centro comercial estaba aún mortalmente callado. El leve zumbido de la electricidad era el único sonido que resonaba en los corredores. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma esporádica, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse a medida que caminaba. Mantuve la vista baja, tratando de no centrarme en los maniquíes, las tiendas o el silencio inquietante que se había asentado sobre todo. Al girar la esquina cerca de la oficina de seguridad, casi me salí de mi piel. El conserje estaba allí, apoyado casualmente contra la pared, con esa misma sonrisa amistosa que había tenido la primera vez que nos conocimos. Era el verdadero conserje esta vez, al menos eso esperaba. Parecía más humano, más tangible que la extraña aparición que había visto más temprano en la noche. ¿Noche difícil?, preguntó, su voz ligera, casi burlona. No sabía cómo responder. Me quedé allí parado, mi mente corriendo mientras intentaba reconciliar lo que había visto antes, los golpes, la figura disolviéndose en neblina, con el hombre que estaba frente a mí ahora. «¿Podrías decir eso?», murmuré, tratando de mantener la voz firme. Él inclinó la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «¿Seguiste las reglas, verdad?». «Lo intenté», dije. «¿Qué es este lugar? ¿Por qué existen estas reglas?». El conserje soltó una risita baja, pero no era el sonido amistoso y cálido que había sido antes en la noche. Esta risa era hueca, teñida con algo más oscuro. «Te dije que las reglas están ahí para mantenerte a salvo», dijo, sus ojos entrecerrados. «Hay más aquí de lo que entiendes. Mucho más». Di un paso atrás, mi inquietud creciendo con cada palabra que decía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando en este centro comercial?». Se encogió de hombros, el brillo regresando a su rostro. «Lo descubrirás. O tal vez no. De cualquier forma, no hay manera de escapar de esto». Comenzó a alejarse, girando en el corredor tenuemente iluminado sin decir otra palabra. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si no tuviera prisa por irse. No podía dejarlo así. Necesitaba saber de qué estaba hablando. Necesitaba respuestas. «Espera», lo llamé. «¿Qué quieres decir con no hay forma de escapar? ¿Qué intentas decir?». El conserje no se detuvo. Siguió caminando, sus pasos inquietantemente silenciosos. La desesperación y la frustración burbujearon dentro de mí, y antes de darme cuenta, lo estaba siguiendo, decidida a obtener algún tipo de explicación. Giré la esquina detrás de él, pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío. Él había desaparecido. De nuevo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me quedaba allí, mirando por el pasillo vacío. No había manera de que pudiera haber desaparecido tan rápido. Él acababa de estar allí. Miré a mi alrededor, escaneando el área en busca de alguna señal de él, pero el centro comercial había vuelto a su inquietante silencio. Y entonces lo escuché. Un suave llanto ahogado. El sonido era demasiado bajo para notarlo, pero mientras me quedaba allí, paralizado en el lugar, creció más fuerte, más distinto. La voz de una mujer sollozando en silencio, en algún lugar cercano. Mi piel se erizó. Conocía las reglas. Las había memorizado ya, y sabía exactamente qué era esto. Regla 9. Si escuchas a alguien llorar en un probador, no abras la puerta. Tragué con dificultad, tratando de bloquear el sonido, pero el llanto persistía. Parecía provenir de una de las tiendas más adelante, los sollozos ahogados resonando débilmente a través de los pasillos desiertos. Cada instinto que tenía me decía que me alejara, que regresara a la oficina y esperara la última hora de mi turno en silencio.
pero había algo en el llanto que me atraía hacia él, una fuerza casi magnética que hacía imposible ignorarlo. ¿Qué pasa si alguien realmente necesitaba ayuda? ¿Qué pasa si todo esto estaba en mi cabeza? ¿Y si las reglas eran solo una broma cruel? Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. Ya había roto demasiadas reglas esa noche. Esto no era una broma. El conserje me había advertido, y no estaba dispuesto a ignorarlo ahora. Pero aún así, el llanto continuaba. Era más fuerte ahora, más insistente, el sonido resonando desde algún lugar más profundo de la tienda justo frente a mí. No sonaba bien. Era demasiado hueco, demasiado distorsionado, como una grabación de alguien llorando en lugar de una persona real. Me quedé allí, dividido entre la curiosidad y el miedo, hasta que, finalmente, la decisión fue tomada por mí. El llanto se detuvo. De repente, todo quedó en silencio. Demasiado silencio. El aire se sentía espeso, opresivo, como si las paredes del centro comercial se cerraran sobre mí. Mi pecho se apretó y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Luego, lentamente, una figura apareció en una de las cámaras de seguridad que estaba monitoreando a través del corredor. Había salido de la oficina, pero las cámaras seguían conectadas a mi dispositivo. No podía apartar la vista de la pantalla mientras la observaba. Una mujer, pálida, con el cabello largo y oscuro que caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Vestía ropa sencilla y anticuada, su cuerpo encorvado mientras se movía lentamente por el pasillo, sus pies apenas tocando el suelo. Estaba flotando. Mi corazón saltó a mi garganta mientras la veía acercarse al probador, su cuerpo deslizándose más cerca de la entrada, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Se detenía justo fuera de la puerta, como si esperara a que la siguiera dentro. Di un paso atrás. Esto no era real. No podía serlo. Había visto cosas esta noche, cosas extrañas, pero esto era algo completamente diferente. Cerré los ojos con fuerza, deseando que la figura desapareciera, que me dejara en paz. Cuando los abrí, ella había desaparecido. Pero el llanto había comenzado de nuevo, esta vez justo detrás de mí. No pensé. Salí corriendo por el pasillo, corriendo tan rápido como mis piernas me permitieron. El sonido de los llantos de la mujer resonaba por los pasillos, creciendo más fuerte y más desesperado con cada paso que daba. No me atreví a mirar atrás. No me atrevía a arriesgarme a una nueva mirada. Todo lo que sabía era que necesitaba salir de allí, ahora. Para cuando llegué a la oficina de seguridad, estaba sin aliento, todo mi cuerpo temblando de miedo. Cerré la puerta de un golpe detrás de mí, bloqueándola lo más rápido que pude, y colapsé en la silla frente a los monitores. Mi pecho se elevaba con cada respiración, la adrenalina aún corriendo por mis venas. Las luces fluorescentes sobre mí parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Me sentía atrapado, como un animal acorralado, sin salida más que la tenue esperanza de que mi turno terminara pronto. Eché un vistazo a los monitores, y mi corazón se hundió. Ahí estaba ella, la mujer, la misma figura pálida, con el cabello sobre su rostro, moviéndose de esa manera antinatural y flotante. Ya no solo deambulaba por los pasillos, estaba dirigiéndose directamente hacia la oficina de seguridad. Mi sangre se heló mientras la observaba en los monitores. Ella flotaba por el pasillo, cada vez más cerca, sus movimientos lentos y espasmódicos, inquietantes. No caminaba como una persona normal, apenas movía los pies, deslizándose justo por encima del suelo. El llanto había cesado, pero el peso de su presencia era sofocante. Era como si el mismo aire a su alrededor se distorsionara con su acercamiento, doblando la realidad misma. Verifiqué las cámaras desesperadamente, cambiando entre ángulos. Ella se acercaba. Mi respiración se aceleraba mientras la veía flotar más allá de las tiendas cerradas, su rostro oculto por su cabello, sus brazos inertes a los lados. Cada segundo se acercaba más, y sentí que mi pánico aumentaba, arañando mi garganta. Alcancé la lista de reglas, apretándola con fuerza en mis temblorosas manos.
no abras la puerta. Repetí el pensamiento una y otra vez en mi cabeza, como un mantra. No abras la puerta, pase lo que pase. La mujer se detuvo justo fuera de la oficina de seguridad. Podía verla ahora en el monitor, la cámara enfocada directamente en la puerta. Estaba allí, silenciosa e inmóvil, como una estatua. Por un momento, me atreví a esperar que se fuera, que tal vez se desvaneciera como una mala pesadilla. Pero entonces comenzaron los golpes. Suaves al principio, apenas un toque, pero cada golpe se hacía más fuerte, más contundente, hasta que sentí que toda la puerta temblaba. Mi pulso retumbaba en mis oídos, ahogando todo lo demás. Ella estaba allí, a solo unos centímetros al otro lado, y podía sentir su presencia como un peso frío presionando sobre mí. Revisé el monitor de nuevo, rezando para que desapareciera, pero no lo hizo. Su cuerpo estaba rígido, inmóvil, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes y violentos con cada segundo que pasaba. El marco de la puerta temblaba, como si no pudiera soportar mucho más. Me tapé los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza, tratando de bloquearla. Esto no era real, no podía ser real. Pero los golpes solo se intensificaban, más insistentes, como si alguien estuviera golpeando con los puños. Mi corazón se aceleraba, mi cuerpo temblando mientras miraba la puerta, incapaz de moverme. Entonces lo escuché. «¡Hey! ¡Abre! Soy el gerente». Me quedé helado. La voz era familiar, demasiado familiar. Era el señor Hensley, pero algo se sentía mal. Revisé el reloj, mi corazón latiendo con fuerza. 6:01 a.m. Una ola de alivio me invadió, pero la sospecha se deslizó de inmediato. ¿Era realmente él o era otra trampa? Revisé la cámara una última vez. La mujer había desaparecido. No había rastro de la figura pálida, ninguna sombra, ninguna presencia. ¿Todo bien ahí dentro? La voz del señor Hensley volvió a llamar, sonando más cerca ahora, más preocupado. «Abre, tu turno ha terminado». Dudé, mi mano suspendida sobre el pomo de la puerta. Había sobrevivido a la noche, ¿no? El reloj mostraba que ya era después de las 6:00 a.m. y nada había venido por mí en esos últimos momentos. Pero los eventos de la noche me habían sacudido hasta el fondo, y no estaba listo para confiar en nada, ni en nadie, sin comprobar una última vez. Eché un vistazo al monitor por última vez, revisando la cámara exterior de la oficina. Y ahí estaba él, el señor Hensley, parado justo fuera de la puerta, luciendo exactamente como cuando lo conocí. Ninguna figura inquietante, ningún rostro distorsionado. Solo él, el gerente. Con la mano temblorosa, desbloqueé la puerta y la abrí. El señor Hensley estaba allí. Su expresión se suavizó al ver la mirada en mi rostro. «Noche dura, ¿eh?», preguntó, con su voz llena de preocupación. Asentí lentamente, aún tratando de procesar todo. Sí, se podría decir eso. Frunció el ceño, notando el temor grabado en mi rostro. «¿Estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Me reí amargamente entre dientes. Algo así. No entré en detalles. No le conté sobre el maniquí ni sobre la mujer que lloraba. Ya no parecía real. Solo estaba feliz de que la noche hubiera terminado. Pero algo me carcomía. Algo que necesitaba saber antes de dejar este lugar para siempre. «¿Y el conserje?», pregunté de repente. «El que trabaja el turno de noche». El señor Hensley me miró, desconcertado. «¿Qué conserje?». Mi estómago se hundió. «El que estuvo aquí toda la noche. Me dio una lista de reglas que seguir». El señor Hensley sacudió la cabeza, su expresión tornándose seria. «No hay conserje nocturno. Nadie trabaja aquí por la noche, excepto tú». Mi mente se tambaleó. Las piezas no encajaban. Nada tenía sentido. Lo miré fijamente, mis pensamientos corriendo desbocados. Si no había conserje, entonces, ¿quién o qué me había estado advirtiendo? ¿Y las reglas? ¿De dónde habían salido? No hice más preguntas. Le entregué mis llaves. Renuncié en el acto y salí del centro comercial sin mirar atrás.
Lo que había sucedido allí, lo que acechaba en las oscuras esquinas de ese lugar, no iba a quedarme a averiguarlo. Mientras conducía, el peso de la noche aún pesado en mi pecho, me di cuenta de que algunos lugares es mejor dejarlos solos. ¿Y ese centro comercial? Era uno de ellos. Nunca volveré a ese lugar de nuevo.